Poesía. La poesía transmite ideas, pero fundamentalmente emociones. Como el piropo, posee un gran poder de síntesis, ya que cada término evoca, sugiere y provoca. El concepto de poesía no permaneció inmutable a lo largo del tiempo. Podemos observar algunas características que definieron tradicionalmente al género. La poesía surgió en la antigüedad con la forma de composiciones musicales, orales. Se trataba de cánticos en honor a los dioses para propiciar la fertilidad de la tierra o para atraer el beneficio de las divinidades en las batallas, mezclando motivos míticos y religiosos. Su origen musical enfatizaba su carácter rítmico y melodioso, tal como ocurre hoy con las canciones. La forma en verso propia de estos cantos perduró a lo largo de los siglos, aunque con diferente tipo de versificación. Los esquemas métricos basados en la combinación del acento, número de sílabas y rimas constituían estructuras rígidas, normativas, que el poeta debía respetar. Otro de los aspectos que se plantearon en torno de la definición del género tenía que ver con la pertinencia de ciertos temas en la poesía, los que se consideraban como su territorio temático exclusivo: el amor, el destino, la vida y la muerte. Asimismo, se le atribuyó una vinculación directa con la belleza, por su poder generador de imágenes agradables. El siguiente ejemplo da cuenta de esa estructura que durante muchos siglos tuvieron los textos poéticos, así como también de los temas que habitualmente abordaban. Mas a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Estos son versos pertenecientes a Canción de Otoño en Primavera del escritor Rubén Darío. Nuevas concepciones del género. Con la irrupción de las vanguardias a principios del siglo XX, comienzan a admitirse otras formas de composición que se apartan de los modelos métricos tradicionales como el que vimos anteriormente. También cambia el concepto de belleza y se incorporan al ámbito poético textos que juegan con el humor y con las imágenes violentas, como una manifestación de la crisis y del malestar del hombre contemporáneo, productos de las dos grandes guerras y de las convulsiones sociales del nuevo siglo. En el siguiente ejemplo se pueden advertir esos nuevos temas, así como también la ruptura de las formas métricas tradicionales. Que los ruidos te perforen los dientes como una lima de dentista y la memoria se te llene de herrumbre, de olores descompuestos y de palabras rotas. Estos son versos de Oliverio Girondo en su poema 21, dentro de su obra Espantapájaros. El crecimiento masivo en las ciudades, la tecnología y el feísmo fueron parte de la temática a la que recurrieron los poetas, como por ejemplo, en la calle reinan timbres, truenos, trenes, de anuncios y focos, de absurdos papeles, pasan gabardinas, pasan hombres N, todos son como uno.
pobres diablos, gente. Estos son versos de A solas soy alguien, de Gabriel Celaya. La estructura del texto poético. Durante mucho tiempo se definió como poesía el género escrito en versos, a diferencia de los demás, escritos en prosa. Esto implicaba seguir una serie de pautas formales para lograr una composición poética. Verso. Se llama verso a la unidad rítmica que se repite en un poema y que ocupa un renglón. Tiene una medida determinada por el número de sílabas y en tanto que las pausas y la acentuación le dan un determinado ritmo. En el siguiente poema que les voy a leer, vamos a ver cuál es el verso, para que se den cuenta cómo es un verso. Ayer naciste y morirás, mañana. Para tan breve ser, ¿quién te dio la vida? Para vivir tan poco estás lúcida y para no ser nada estás lozana. Aquí, en ayer naciste y morirás, ese es un verso. Ocupa una línea. Estrofa. Es una serie de versos que responde a un esquema. Rima. Es la repetición de los sonidos a partir de la última vocal acentuada en el final de cada verso. Por ejemplo, en el poema Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa, se anuncia con un beso que en mis labios se posa, el abrazo imposible de la Venus del Milo. Este es un fragmento de Yo persigo una rosa de Rubén Darío. Las letras que ustedes pueden ver a la derecha de cada verso indican cómo están combinadas las rimas. Si ustedes pueden observar, vamos a encontrar en la primera línea, en el primer verso, donde termina en mi estilo, hilo, estilo, la letra o la sílaba que suena ahí, la acentuación es en ti. Bueno, hilo sería la terminación. Luego tenemos, en el segundo verso, tenemos rosa. Osa sería esa terminación donde vamos a ver la acentuación del verso. Lo mismo lo tenemos en el tercer verso, osa, y en el último, hilo. Entonces, como tenemos versos de más de 8 sílabas, se llama arte mayor. Por eso las letras que le ponemos al lado de cada verso son con mayúscula. Si fueran versos de 8 sílabas o menos, sería arte menor y tendrían las letras en minúscula. En este caso va en mayúscula. A, porque termina en hilo. Fíjense en que en el último verso que termina en hilo también le puse la misma letra, A. ¿Sí? Se repite la letra. En rosa, en osa, la terminación osa tiene la letra B, que seguiría la segunda, y en el tercero de los versos tenemos también la B mayúscula, ¿sí? Porque termina en osa. Ahí podemos ver cómo es la rima en este caso, cómo se va acentuando, como dices, la repetición de los sonidos a partir de la última vocal acentuada. En este caso, la última vocal acentuada del primer verso es la I. En el segundo es la O. Bien, y como les dije, estas letras que están a la derecha son las que van indicando cómo van combinadas las rimas. La rima sería A, B, B, A. Cuando se repiten las vocales y las consonantes, como en el ejemplo anterior,
decimos que es una rima consonante. ¿Recuerdan? Terminaba en hilo y osa, que tiene vocales y tiene consonantes. Por eso se llama la rima consonante. Si lo único que se repite son las vocales, la rima se llama asonante. Por ejemplo, inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Esto es parte de un fragmento de arte poético de Vicente Huidobro. Si ustedes observan cada uno de los versos, en el primero, las letras que serían las que están realizando o nos permitirían darnos cuenta de esa rima, es la letra A. En cada uno de los versos la letra A. Por eso la rima es asonante. No hay coincidencia en consonante en este caso. Lo que coinciden son las vocales. Por eso se la llama asonante. Verso libre. Desde un punto de vista gráfico y fónico, podemos decir que el verso libre, blanco o suelto, no posee rima ni una extensión fija. Es importante destacar que la poesía moderna recurre con frecuencia al verso libre, lo que le permite jugar con la espacialidad en la hoja. Cuando hablamos de verso libre, aquí les doy un ejemplo. De Edgar Bailey, un fragmento de Flor que te queda allí. Flor, que te quedas allí y que te vas y revives. Flor de viento, aire, lluvia, sol y rama. Aquí tenemos un ejemplo del verso libre. Medida. Un verso se mide contando las sílabas, por lo cual es preciso tener en cuenta la acentuación de la palabra final y ciertas licencias poéticas que afectan la medida. Acentuación de la palabra final. Aguda. Cuando un verso termina en una palabra aguda o monosílaba, se cuenta una sílaba más. Por ejemplo, finjamos que soy feliz. Ese sería el verso. Fin sería una sílaba, ja 2, mos 3, que 4, soy 5, fe 6 y lis 7. Y le estamos sumando una sílaba más. ¿Por qué le sumamos una sílaba más? Porque acabamos de decir que cuando un verso termina en una palabra aguda o monosílaba, se cuenta una sílaba más. Y si nosotros vemos la última palabra de este verso, es feliz. Feliz, la palabra feliz es aguda. ¿Por qué? Porque lis es la sílaba que se acentúa. Saben que no le ponemos tilde porque termina en Z. Para que lleve tilde tendría que terminar en N, S o vocal. En este caso no lleva tilde, pero cuando nosotros la pronunciamos a la palabra feliz, nos damos cuenta que la sílaba que se acentúa es lis. Por eso en este caso le sumamos una sílaba más. ¿Vieron que yo les puse ahí más uno? Bueno, por eso, porque estamos sumándole una más. ¿Por qué? Porque la palabra final de este verso es aguda. Entonces, este verso tiene 8 sílabas. Seguimos con la medida. ¿Qué pasa con las palabras graves? Cuando un verso termina en una palabra grave, se cuentan exactamente las sílabas como están, es decir, no hay ni que sumar ni que restar. En este caso, el sibilante caracol del viento. En este caso separamos cada una de las sílabas, el sibilante caracol del viento. Fíjese que tiene 11 sílabas. ¿Qué pasa con las esdrújulas? Cuando un verso termina en una palabra esdrújula, se cuenta una sílaba menos, es decir, se resta una sílaba. Vamos a tener acá un verso de ejemplo.
es esa muchacha típica. Es esa muchacha típica. Serían 9 sílabas, si uno la cuenta como comúnmente contamos las sílabas. Pero ¿qué pasa? Como tenemos que termina en esdrújula, típica es una palabra esdrújula. Tiene la tilde en la antepenúltima. Por lo tanto, como nos dice esta regla, debemos restar una sílaba. Le restamos una y entonces este verso va a ser de 8 sílabas. Sinalefa consiste en unir sílabas de 2 palabras diferentes en una sola sílaba del verso. Es decir, si tenemos una palabra que termina con A o cualquier vocal y la otra empieza con A o cualquier otra vocal, en este caso se une y se acorta el verso. ¿Sí? Esta unión, vamos a decir que se produce cuando hay una vocal final de una palabra y la otra al comienzo, como recién les daba el ejemplo. El hiato impide esta unión, la unión que nos propone la sinalefa. Impide la unión de 2 vocales de palabras distintas en una sola sílaba poética. Es decir, hay hiato cuando no hay sinalefa. Es decir, el hiato alarga el verso, permite que quede esa separación. De acuerdo con las medidas de los versos, los podemos clasificar en trisílabos de 3 sílabas, tetrasílabos de 4 sílabas, pentasílabos de 5 sílabas y así sucesivamente. Esquemas métricos. Algunos esquemas métricos más frecuentes en la literatura poética son, por ejemplo, el soneto. El soneto es una composición de estructura precisa, 14 versos en decasílabos, es decir, de 11 sílabas, agrupados en 2 cuartetos, es decir, estrofas de 4 versos, y 2 tercetos, estrofas de 3 versos. Siempre tiene rima, pero puede presentar muchas variantes en su disposición. Por ejemplo, puede ser ABBA, o puede ser, en los tercetos puede ser CDC y DCD. De esa manera podemos ver la composición entonces de un soneto. Entonces volvemos a recordar, son de 14 versos en decasílabos, es decir, cada verso tiene 11 sílabas y se agrupan en 2 cuartetos y 2 tercetos. Y como decíamos también, la rima, para recordar, la rima puede presentar muchas variantes en su disposición. Hablando de esquemas métricos, tenemos la redondilla. Es una estrofa de 4 versos octosílabos de rima consonante que sigue el esquema ABBA. El romance es una serie de número indeterminado de versos octosílabos, con rima asonante, es decir, que coinciden las vocales. En la anterior que hablamos de la redondilla dijimos que es con rima consonante, es decir, coinciden vocal y consonante. En este caso, el del romance es asonante porque coinciden vocales nada más. Vamos a decir que la poesía actual no suele recurrir a esquemas métricos. Hay mucha más libertad que en otras épocas donde había ciertos lineamientos, ciertas limitaciones en cuanto a las medidas de los versos.